Buenas tardes, profesor. Soy del grupo ITA 08 y voy a presentar lo que es mi reporte. En este caso va a ser la práctica 5 y va a ser la caracterización de un sensor. Primero empezamos con la introducción en el cual especifico qué es un encoder, el cual es un dispositivo de medición que detecta y cuantifica la posición, velocidad, dirección y en algunos casos la aceleración de un objeto en movimiento. En este caso lo que nosotros queremos controlar es la posición angular. Tenemos diferentes métodos para evaluar y cuantificar las propiedades que comprenden el comportamiento de un motor, en el cual varía entre las especificaciones del motor, saber qué tipo de motor tenemos, tensión nominal, potencia nominal, velocidad nominal, especificaciones del encoder, como tipo de encoder, óptico, magnético, inductivo. En nuestro caso es un magnético, resolución, número de pulsos por revolución o pulgada. En el caso de nuestro encoder magnético, se sabe que hay una relación entre cuántos pulsos se da una revolución completa en nuestro motor, que en nuestro caso eran de 450 pulsos. Tipo de salida, pulsos A, B, señales analógicas. Nosotros tenemos una salida de cuadratura. Tenemos que estudiar el tipo de motor, los diferentes comandos de velocidad y posición. Para eso se hace lo que viene en el reporte. Primero explicamos el código. Se realizó una comunicación serial con la librería Linux. En este caso fue porque tuvimos varios problemas con la librería Visa y al final optamos por esta programación. Entonces se inicia el puerto serial. En este caso el mío era un COM8. Luego se pone el botón de encendido del motor, esto para controlar el encendido y apagado. Y el control del PWM. En este caso, el PWM solo aceptaba Nix de 0 a 1 y como yo quería que se vieran los valores de 0 a 255, lo que hice fue dividir el control entre 255 para poder obtener una relación de 0 a 1. Luego, se establecen pines, pines analógicos en el pin 5 del Arduino y la dirección del motor, pines 10 y 12. El pin 5 es el que va a controlar el PWM. Luego, se establece el bloque digital read pulse para leer el ancho de pulso de nuestro encoder. Hay que tomar en cuenta eso, que es de nuestro encoder. En este caso, este elemento va a ser nuestra base para la obtención de nuestros datos. Posteriormente del dato de read pulse, lo que vamos a tratar es de convertir eso que nos da a RPM, porque esta práctica la vamos a hacer dependiendo en ello. Obtuvimos el factor gracias al profesor que nos dijo que al dividir entre 2 millones, lo que teníamos eran las RPMs. Entonces obtenemos las RPMs de nuestro encoder. Posteriormente a esto hacemos unas mediciones y establecemos una medida, la cual me dio de 14.14. Esta medida es la relación entre el encoder y las revoluciones del encoder y las revoluciones del motor. Entonces, al dividir, me debería de dar las revoluciones del motor. Establecemos un filtro en el cual está expresado en este sub-BI para que los datos que me lleguen se vean más limpios, se haga un promedio entre ellos y se logren minimizar los errores. También tenemos aquí otro filtro que es del PID y nos ayuda en lo mismo. Y posteriormente, este es para el tema de grados. Aún no está bien relacionado, pero lo mencionamos porque es una ecuación que tenemos ahorita. En este caso, lo que hicimos fue integrar las RPM. Obtuvimos un contador de frecuencia en el cual iba aumentando o disminuyendo la velocidad
dependiendo de mi PWM. Tuvimos que sacar valores en ver los valores, cómo incrementaba ese contador por cada PWM y sacar un promedio para obtener la relación de cuánto va aumentando en cada grado. En este caso fue 5.25 en 360 grados. Se cierra, bueno, posteriormente cerramos la comunicación. Se hace la programación para crear un archivo en Excel. Tenemos nuestro circuito de conexión. Eh, Conectamos el encoder, conectamos el encoder A y B en 2 y 3. Conectamos el sentido de giro en 9 y 10. Conectamos el eliminador, bueno, el puente L292H a nuestro eliminador de 12 volts y 2 amperes. Conectamos nuestros pines para manejar el control del L298 a 9 y 10, como había mencionado, y el PWM al pin 5. En este caso aquí se ve nuestro potenciómetro, que va a ser posteriormente nuestra referencia de a qué medida queremos que llegue nuestro motor, en este caso los grados. Esta sería mi planta física. Y tenemos la tabla de muestreo en Excel. En este caso lo que muestré fue las PWM versus la salida de la integral versus las salidas del RPM. La metodología del muestreo. En el caso, estaba buscando medir correctamente las RPM, por lo que hice fue variar el PWM de 10 en 10 y verificarlo con un tacómetro. Aquí muestro algunas mediciones. La medición de 70, medición de 100, medición de 150, medición de 150 y 255, obteniendo como valor final 267 RPM. Cabe mencionar que mi motor tenía 330 RPM. Se ve que es mucho menor que lo que decía en la especificación. Caracterización de la función. Bueno, para caracterizar mi sensor, lo que hice fue, en base a los datos obtenidos del tacómetro, lo comprobé con la ecuación del audio que mencioné anteriormente e hice un promedio de más de 20 datos para poder comprobar si medían correctamente. En este caso, pues mi promedio de cada dato fue de 40.48, el tacómetro me da 35. Este fue en el valor mínimo, que me parece que es 50. 66, 63, 93, 93, 118, 116 y así posteriormente. Con la ayuda del Excel logré obtener mi ecuación. En este caso, obtuve la ecuación y el error cuadrático. Esta ecuación posteriormente la metí en LabVIEW, que es la que se muestra en esta formulita, que es probar la función calculada programando en nuestro controlador. Entonces, obtenemos la fórmula y la ponemos en nuestro programa y obtenemos los siguientes datos. En este caso puse RPM, las que tenía antes de tener la ecuación y las que obtuve después de tenerla. Y aquí se logran visualizar. Si bien se ve, los RPM en la primera me mandaba 32, 33, 33 y sabemos que en el tacómetro el mínimo mandaba 35.6. Entonces, en la segunda me marca 36, que es un valor muy parecido. Bueno, tuvimos que comprobar la función y en este caso lo que hice fue lo mismo, sacar un promedio de una serie de datos, tanto de las RPMs primeras como de las RPM segundas. En este caso, pues solo hay 20 mediciones en total, porque es un promedio de todo eso. Entonces, aquí lo que hice fue comparar las RPMs que tenía antes, la medición del tacómetro y las RPMs que obtuve después,
y puse una foto de cada medición para comprobar que se acercaba. Como podemos ver aquí, la primera me dio 40, ya con la ecuación me dio 36,54 y en la foto me da 35,6. En la segunda me dio 66, el tacómetro 63,9 y en la otra sí me dio 66 y me da 63,9. Y así me va variando y voy mostrando cada comprobación. Para la comparativa de funciones y explicar al detalle por qué seleccionaste una. Bueno, podemos ver que hay diferentes grados de error en cada una, pero vimos que con la ecuación aplicada es más certera, por lo que yo decidí elegir la segunda medición, que son los RPMs, 2 en este caso. Para comparar los datos con la librería del sensor, lo que hice fue hacer otra tabla donde mostraba el PWM, el RPM, la medición del tacómetro, la CRPM2 y la varianza de datos entre ellas. Entonces restaba 40 menos 36 y veía cuánto iba variando. Sacaba un promedio de ella y obtuve el promedio de la varianza, el promedio de la diferencia entre ellos. Y luego saqué la varianza, que es a una fórmula, se habla de todo el grupo de datos por elevado al cuadrado y dividido entre los datos, y me da 78,98. Posteriormente de sacar esto, volvimos a graficar y obtuvimos otro error cuadrático, en el cual podemos observar que es menor al error cuadrático que teníamos en las primeras mediciones de las RPMs. Por lo tanto, es otra forma de comprobar que es mejor elegir esto. Y por último, eh, hacer esto fue de gran ayuda. Hubo muchas complicaciones. Aprendimos a programar tanto en Visa como en Linux. Eh, Hubo un problema con los grados. En este caso nos podían variar de 20 a 30 grados, por lo cual decidimos en este momento controlar las RPMs de nuestro motor. Y en base de ello, posteriormente lo vamos a convertir bien a grados. Y bueno, en esto aprendimos cuántos pulsos se da nuestro motor, que en este caso son 450 pulsos por revolución. Son 22 pulsos por vuelta del encoder, y con eso podemos obtener los grados. Y pues sería todo.